En una región lejana donde los amaneceres teñían los campos de oro y los ríos susurraban entre las piedras, vivía un joven campesino humilde llamado Nayib. Junto a él, en una pequeña cabaña de barro y techo de paja, compartía la vida su padre, don Mateo, y un perro fiel de pelaje dorado llamado Bruno. No poseían riquezas ni grandes extensiones de tierra, solo unas pocas gallinas, un modesto cultivo de maíz y la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones sinceros. Don Mateo era un hombre de manos curtidas por el sol y el trabajo, pero de alma generosa. Desde que Nayib era niño, le había enseñado el valor del esfuerzo y la confianza absoluta en Dios. «Hijo mío», le decía mientras araban la tierra, «la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas con dignidad, el Señor abrirá caminos donde solo ves paredes». Nayib guardaba aquellas palabras en lo más hondo de su pecho. Soñaba con tener un día su propia tierra fértil, un rincón del mundo donde sembrar no solo maíz, sino también bondad. Pero sobre todo anhelaba nunca olvidar a Dios ni a los necesitados. En aquella finca humilde no estaban solos. Bruno, más que un animal, era un compañero leal. No era grande ni imponente, pero su mirada noble y su valentía compensaban cualquier falta de tamaño. Conocía cada surco del maíz, cada sombra donde don Mateo descansaba al mediodía, cada sendero polvoroso que llevaba al pueblo. Vigilaba el gallinero con celo, ladraba ante el menor peligro y acompañaba a padre e hijo al mercado con el rabo erguido y la curiosidad propia de quien comprende el valor de un día de trabajo. En las noches, cuando el viento mecía los árboles y el canto de los grillos llenaba el silencio, los tres se reunían en la cabaña. Don Mateo y Nayib se arrodillaban sobre el suelo de tierra, frente a un pequeño altar de madera. Daban gracias por el pan, por la salud, por la vida. «Señor», oraba Nayib con los ojos cerrados, «bendice esta tierra que trabajamos con amor. Que nunca falte el fruto de nuestro esfuerzo, aunque el sol queme y la lluvia tarde en llegar». «Y tú, Padre», respondía don Mateo con voz serena, «no nos pidas riquezas, solo tu presencia. Si un día nos bendices con abundancia, que sepamos compartirla». Bruno, echado a sus pies, observaba con atención. Al final de cada oración soltaba un ladrido suave, como si también diera gracias al cielo. Padre e hijo reían con ternura. «Mira, padre, hasta Bruno ora con nosotros», decía Nayib acariciando su cabeza. «Claro, hijo, hasta los animales sienten cuando Dios está cerca», contestaba don Mateo sonriendo. Al amanecer, cuando el gallo anunciaba el nuevo día, salían juntos al campo. Nayib y su padre con la azada al hombro, Bruno corriendo entre los surcos como un guardián alegre. La finca, aunque pobre, rebosaba de vida, fe y amor. Era un refugio donde tres almas, un padre, un hijo y un perro fiel, vivían con la certeza de que, mientras hubiera fe, nunca estarían solos. Pero la vida, como un río que cambia de curso, pronto pondría a prueba aquella certeza. Una mañana, mientras don Mateo trabajaba en el campo, Bruno comenzó a lamerle las manos de forma inusual, como si presintiera algo. Las manos del anciano, antes firmes, temblaron al sostener la azada. Su voz, que siempre había sido guía y consuelo, se volvió débil. Nayib, al verlo tambalearse, corrió hacia él. «Padre, ¿qué te pasa?», gritó sosteniéndolo antes de que cayera. Bruno ladraba desesperado, girando en círculos. Don Mateo apenas pudo murmurar: «Hijo, no me siento bien». Sin dudarlo, Nayib lo cargó sobre su espalda y caminó bajo el sol ardiente hasta la cabaña. Bruno lo seguía, gimiendo, como si compartiera el dolor. Desde ese día, el perro se convirtió en guardián constante del anciano. Se echaba junto a su cama, vigilaba cada suspiro, lamía su mano con ternura. Nayib, por su parte, asumió toda la carga. Cada amanecer bajaba al pueblo con una cesta de huevos, maíz y frutas, vendía lo poco que tenían y regresaba con medicinas.
Bruno quedaba en casa, echado junto a don Mateo, con los ojos fijos en él, como si velara su sueño. Al caer la noche, Nayib se arrodillaba junto a la cama de su padre. Tomaba su mano y oraba con lágrimas contenidas. «Señor, gracias por este día. Si es tu voluntad que mi padre sane, bendito seas. Pero si no lo es, dame fuerzas para aceptar tu plan con humildad. No nos abandones». Bruno, a su lado, levantaba la cabeza y soltaba un pequeño ladrido, como si también orara. Don Mateo, con voz apenas audible, le decía: «Hijo mío, que sea la voluntad de Dios. Si me llega la hora, no llores. Todo sucede con un propósito. No te alejes del camino del bien. Si conservas la fe, nunca lo habrás perdido todo». Nayib asentía, apretando su mano. Trabajaba más duro cada día, mientras Bruno cuidaba al enfermo. Las plegarias de ambos se mezclaban con el canto de los grillos y la luz temblorosa de una vela. Era la luz de su fe, resistiendo en medio de la prueba. Pero lo que estaba por venir sería aún más amargo. Una mañana, mientras Nayib limpiaba las cosechas, oyó los ladridos desesperados de Bruno. No eran ladridos comunes, eran los mismos que había escuchado el día que su padre enfermó. Corrió hacia la cabaña con el corazón en la garganta. Al cruzar la puerta, el silencio lo golpeó como un mazazo. Don Mateo yacía inmóvil, con el rostro sereno, como quien muere en paz con Dios. Nayib cayó de rodillas, temblando. Las lágrimas le nublaron los ojos. Bruno aullaba con un dolor tan puro que parecía humano. No se separó del cuerpo ni un instante, lamiendo su mano fría como si quisiera despertarlo. Con el corazón destrozado, Nayib cavó una tumba junto al gran árbol donde solían descansar los tres. Enterró a su padre con sus propias manos, entre lágrimas y oraciones. Esa noche, la tristeza lo cubrió todo. Se arrodilló frente al pequeño altar y clamó: «Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi padre, dame fuerza para seguir honrándote». Bruno, a su lado, levantó el rostro y ladró suavemente, como si también orara. Los días siguientes fueron lentos y silenciosos. La ausencia de don Mateo se sentía en cada rincón. Nayib trabajaba la tierra con manos agrietadas y ojos cansados, pero con la fe encendida. A veces se detenía, miraba al cielo y susurraba: «Padre, sigo aquí, luchando como me enseñaste». Bruno, con la cola alegre, parecía responderle, corriendo a su alrededor como si quisiera animarlo. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura prueba. Los días se volvieron un eco vacío en la finca. Nayib se levantaba antes del alba, cuando el cielo aún guardaba la penumbra, y salía al campo con la azada al hombro. Bruno lo seguía como una sombra dorada, olfateando la tierra reseca, buscando quizá el aroma de don Mateo que ya no estaba. El gallinero había quedado con menos plumas y más silencio. Las gallinas picoteaban con desgana, como si también sintieran la pérdida. Nayib araba los surcos con movimientos mecánicos, pero su mente vagaba hacia recuerdos. La risa ronca de su padre al contar anécdotas del mercado, la forma en que don Mateo acariciaba a Bruno detrás de las orejas, el calor de aquellas noches en que los tres compartían la misma manta de oración. Cada golpe de azada era un intento de ahuyentar el dolor, pero el vacío se aferraba a él como la niebla a las colinas. Una tarde, mientras regaba el maíz con el agua escasa del pozo, notó que las hojas se curvaban más de lo habitual. El cielo, antes generoso con nubes pasajeras, se había vuelto un lienzo implacable de azul ardiente. Los arroyos cercanos, que solían cantar entre las piedras, ahora solo mostraban lechos de guijarros secos. La sequía había llegado sin aviso, como un ladrón silencioso que roba la vida gota a gota. «Señor», murmuró Nayib, alzando la vista al horizonte, «envía tu lluvia, aunque sea una gota para estas plantas que tanto esfuerzo nos costaron».
Bruno, echado a la sombra de un árbol raquítico, levantó las orejas y soltó un gemido bajo, como si compartiera la súplica. Nayib se agachó, le rascó el cuello y continuó su labor. No había tiempo para lamentos. Las gallinas necesitaban grano, el maíz necesitaba esperanza. Los días se convirtieron en semanas. El sol castigaba sin piedad. La tierra se agrietaba como piel vieja, y las plantas, antes verdes y prometedoras, amarilleaban y se doblaban. Nayib cavaba más hondo en busca de humedad, cargaba baldes desde el pozo hasta que los brazos le temblaban. Bruno lo acompañaba, lamiendo el sudor de sus manos, como si quisiera aliviar el peso. Una noche, exhausto, Nayib se sentó en el umbral de la cabaña. La luna llena bañaba los campos en plata fría. Tomó un trozo de pan duro, lo partió y dio la mitad a Bruno. «Come, amigo», dijo con voz ronca. «Mañana será otro día». El perro masticó despacio, sin apartar la mirada de su amo. Nayib apoyó la espalda contra la pared de barro y cerró los ojos. En su mente resonaban las palabras de don Mateo. Cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo. Apretó los puños. No perdería la fe. No mientras tuviera a Bruno y la memoria de su padre. Pero la sequía no cedía. Los cultivos murieron uno a uno. Las gallinas dejaron de poner huevos. Nayib vendía lo poco que quedaba en el mercado. Un puñado de maíz seco, unas hierbas silvestres. Regresaba con monedas contadas, apenas suficientes para sal y un poco de harina. Una mañana, mientras caminaba de vuelta del pueblo, vio humo en la distancia. Al principio pensó que era niebla, pero el olor acre le heló la sangre. Corrió, con Bruno adelantándose entre ladridos frenéticos. Al llegar a la finca, el horror lo paralizó. Una chispa, quizá del calor extremo, quizá del viento seco, había prendido la maleza. El fuego se extendía como una bestia viva, devorando los restos del maíz, la cabaña, el gallinero. Nayib intentó apagarlo con una manta, con baldes de agua, pero las llamas eran más rápidas. Gritó, corrió, lloró. Bruno ladraba sin cesar, mordiendo el aire, como si pudiera ahuyentar al monstruo de fuego. Cuando todo terminó, solo quedaban cenizas humeantes. La cabaña era un esqueleto negro, el árbol donde descansaba don Mateo, carbonizado. Nayib cayó de rodillas entre los restos. Las lágrimas se mezclaban con el hollín en su rostro. «¿Por qué, Dios?», gritó al cielo. «Primero mi padre, ahora esto. ¿Qué he hecho mal? ¿Me estás castigando?». El silencio fue su respuesta. Solo el viento gemía entre las ruinas. Bruno se acercó, lamió sus manos temblorosas y se echó a su lado como diciendo, «Aquí estoy». Nayib lo abrazó con fuerza. «Solo quedamos tú y yo, Bruno», susurró, «mi fiel amigo». En medio de la devastación, algo se quebró dentro de él, pero también algo se forjó. El fuego había quemado lo material, pero no podía tocar la fe que su padre le había legado. Se puso de pie, miró las cenizas y tomó una decisión. «No puedo quedarme aquí», dijo, más para sí mismo que para el perro. «Esta tierra guarda demasiado dolor, pero llevaré conmigo lo que importa, tu lealtad y la promesa de honrar a Dios». Al amanecer siguiente recogió lo poco que el fuego había perdonado. Una manta chamuscada, un bastón de madera, un pequeño crucifijo que colgaba en la pared de la cabaña. Se colgó una mochila al hombro. Miró por última vez la tumba de don Mateo bajo el árbol negro y prometió, «Volveré algún día, padre, con tu bendición». Bruno caminaba a su lado, con el rabo bajo pero la mirada firme. Juntos abandonaron la finca, dejando atrás un capítulo de pérdida y dolor. El camino polvoriento se extendía ante ellos, incierto. Pero Nayib sentía una paz extraña. Dios no lo había abandonado. Solo lo estaba guiando por senderos que aún no comprendía. Caminaron todo el día bajo el sol implacable. Pasaron por el pueblo donde solían vender.
La gente los reconoció y murmuraba con compasión: «Mira, el pobre Nayib. Que Dios lo bendiga». Él bajaba la cabeza y seguía adelante. Cada palabra era una espina, pero también un recordatorio. Debía confiar. En silencio oraba mientras caminaba. «Padre Celestial, tú conoces mis pasos. No entiendo tus planes, pero sé que hay propósito en ellos». Bruno lo miraba, moviendo la cola como si entendiera. La noche los sorprendió bajo un cielo estrellado. Durmieron al abrigo de unos árboles, compartiendo un pedazo de pan duro. Bruno se echó junto a él, vigilante, como siempre. Al día siguiente continuaron. Atravesaron campos áridos, senderos olvidados. Nayib ofrecía su trabajo en las fincas que encontraban, pero la mayoría lo rechazaba con desconfianza. El hambre apretaba, el cansancio pesaba en sus huesos. Una tarde, al bordear una aldea desconocida, divisó una vieja casa de barro abandonada, cubierta de enredaderas y polvo. El viento silbaba entre las grietas. «Aquí descansaremos, Bruno», dijo Nayib, con voz cansada pero esperanzada. Encendió una fogata con ramas secas, partió el último trozo de pan y se recostó en el suelo áspero. Antes de dormir, juntó las manos. «Gracias, Señor, por la vida y por mi compañero. Aunque no tenga nada, aún tengo fe». Bruno emitió un gemido suave, como un amén. Nayib sonrió y cerró los ojos. Sin saberlo, aquella casa abandonada, temida por los lugareños, sería el comienzo de su redención. El alba llegó con un sol tímido que se filtraba entre las grietas de la vieja casa. Nayib despertó con el cuerpo entumecido por el suelo duro, pero el corazón más ligero que la noche anterior. Bruno ya estaba en pie, olfateando los rincones, marcando con su presencia aquel lugar que, por unas horas, sería su refugio. Nayib se incorporó, sacudió el polvo de su ropa raída y miró alrededor. Las paredes de barro estaban agrietadas, el techo de paja medio hundido dejaba ver trozos de cielo, y el aire olía a humedad y abandono. Sin embargo, algo en aquel silencio le pareció acogedor, como si la casa hubiera estado esperándolo. «Vamos, Bruno», dijo rascándole detrás de las orejas. «Hoy buscaremos trabajo. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos caer». El perro movió la cola con energía y salió tras él. Caminaron hacia la aldea cercana. Un puñado de casas de adobe rodeadas de campos que, aunque también sufrían la sequía, mostraban signos de vida. Vacas flacas pastando, niños corriendo descalzos, mujeres cargando cántaros al pozo. Nayib se acercó con humildad, ofreciendo sus manos curtidas por el trabajo. «Buenos días, señor», decía a cada puerta. «Busco jornal, sé arar, sembrar, cuidar animales. No pido mucho, solo un poco de pan y un techo». Muchos lo miraban con desconfianza. Su aspecto, barba crecida, ropa chamuscada, un perro flaco pero alerta, no inspiraba confianza. Algunos cerraban la puerta sin palabras, otros murmuraban excusas. Nayib no se desanimaba. Recordaba las palabras de don Mateo. «La dignidad no se mendiga, se gana con el sudor». Al mediodía, el hambre apretaba. Nayib y Bruno compartieron un sorbo de agua de un arroyo turbio. El perro lamía las gotas con avidez, pero no se quejaba. Nayib le acarició la cabeza. «Aguanta, amigo, algo encontraremos». Y así fue. Al borde de una finca más grande, un hombre de unos 50 años, de rostro bondadoso y sombrero de paja, observaba a Nayib desde la cerca. Se llamaba Pedro y era el dueño de aquellas tierras. Vio al joven acercarse con paso firme, pese al cansancio, y al perro que no se separaba de él. «¿Buscas trabajo, muchacho?», preguntó Pedro limpiándose el sudor con un pañuelo. Nayib se quitó el sombrero raído y respondió con respeto. «Sí, señor, no tengo nada, pero sé trabajar la tierra. Mis manos son fuertes y mi palabra honrada». Pedro lo observó en silencio. Vio la tristeza en sus ojos, pero también una chispa de determinación. Movido por un impulso de compasión, señaló una mesa bajo un árbol. «Ven, come algo primero, se nota que tienes hambre.
Luego hablamos. Nayib sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. Agradeció con la cabeza y se sentó. Pedro trajo un plato de frijoles, tortillas y un trozo de queso. Nayib partió la tortilla por la mitad y dio un pedazo a Bruno, que lo devoró con gratitud. «Tú también te lo ganaste, amigo», susurró, sonriendo por primera vez en días. Mientras comía, Nayib contó su historia con voz serena. La enfermedad de su padre, su muerte, el incendio que lo dejó sin nada. No buscaba lástima, solo explicaba por qué estaba allí. Pedro escuchaba en silencio, asintiendo. Cuando terminó, dijo: «Está bien, Nayib, te doy trabajo. Empezarás mañana al alba. Te pagaré por día y podrás comer con los jornaleros. Pero dime, ¿dónde vives?» «En una casa vieja a un par de kilómetros», respondió Nayib. «Abandonada, pero nos sirve de techo». Los ojos de Pedro se abrieron con sorpresa. «¿Esa casa? ¿La del terreno maldito?» Nayib frunció el ceño, confundido. ¿Maldito? No sabía nada de eso. Pedro bajó la voz, como si temiera que las paredes oyeran. «Dicen que hay un tesoro antiguo enterrado allí, pero un espíritu lo protege. Nadie que lo haya buscado ha vuelto con bien. Los que intentan tocarlo son echados, o algo peor». Nayib sonrió con calma. «Yo no busco tesoros, don Pedro. Solo un lugar donde dormir con mi perro y un pedazo de pan. Si hay algo en esa casa, que se quede ahí. Yo busco paz». Pedro lo miró con admiración. Pocas veces había visto a alguien tan desprendido. «Pues entonces, bienvenido. Mañana te espero». Esa tarde, Nayib regresó a la casa abandonada con el corazón más ligero. Encendió una fogata. Compartió con Bruno un poco de comida que Pedro le había dado y se arrodilló para orar. «Gracias, Señor», susurró, «por este día, por el pan, por el trabajo. Gracias porque, aunque no tenga nada, aún tengo a mi fiel compañero». Bruno emitió un gemido suave y se echó a su lado. Nayib se recostó mirando las estrellas a través del techo roto. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Al día siguiente comenzó a trabajar para Pedro. Los otros jornaleros lo observaban con curiosidad. Era fuerte, callado, siempre el primero en llegar y el último en irse. No se quejaba del sol ni del peso. Pronto su historia corrió entre ellos. Cuando preguntaban, Nayib respondía con sencillez: «Perdí a mi padre y mi hogar en un incendio, pero Dios me dio a Bruno y la fuerza para seguir». Algunos le ponían la mano en el hombro. «Que Dios te bendiga. Muchacho, tienes un corazón noble». Con el paso de los días, Nayib se ganó el respeto. Comía con los jornaleros, compartía su comida con Bruno y regresaba a la casa abandonada al anochecer. Allí encendía la fogata, oraba y dormía. La casa, aunque vieja, se convertía poco a poco en un hogar. Una noche, mientras oraba, sintió un escalofrío. El viento soplaba entre las grietas, pero no era frío. Bruno, echado junto a la puerta, gruñó de pronto. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se clavaron en el rincón más oscuro de la habitación. Nayib despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, Bruno?» El perro no dejó de gruñir. El aire se volvió pesado. La pequeña llama de la fogata se apagó sin razón. Un frío inexplicable recorrió la estancia. Nayib sintió que la piel se le erizaba. Entonces, en la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Alta, pálida, con una mirada profunda que parecía atravesar el alma. Nayib retrocedió, temblando. «Dios mío, protégeme», susurró. La figura habló con voz grave, como un eco en las paredes. «Muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y a mi casa? ¿Vienes por el tesoro que todos codician?» Nayib tragó saliva. Su voz tembló, pero salió sincera. «No, señor, no busco tesoros, solo refugio. He perdido a mi padre, mi hogar, mis cosechas. Solo tengo a mi perro y mi fe en Dios». El espíritu guardó silencio.
Su rostro, antes severo, pareció suavizarse. «He visto a muchos venir aquí», dijo, «todos con avaricia en el corazón. Querían mi oro, pero no mi paz. Por eso los alejé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza». Nayib bajó la cabeza. «Solo quiero un lugar donde vivir. Si esta casa es suya, mañana partiré». El espíritu extendió una mano espectral. Una luz tenue lo envolvió. «No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza seré libre al fin. El tesoro que todos buscaron con avaricia te será revelado mañana. Cuando caiga la medianoche, hallarás mi descanso. Y con él, tu bendición». Bruno, sin ladrar, observaba atento. El espíritu añadió antes de desvanecerse: «Este terreno, esta casa y lo que yace bajo ella serán tuyos. Solo los justos heredan lo que el cielo prepara». El frío desapareció. La paz llenó el lugar. Nayib se arrodilló, temblando aún. «Gracias, Señor», oró. «Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad». Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que la medianoche siguiente cambiaría su vida para siempre. El día siguiente amaneció con un sol más suave, como si el cielo hubiera decidido conceder un respiro. Nayib se levantó temprano, con el cuerpo dolorido por la noche inquieta, pero con una extraña energía en el alma. Las palabras del espíritu resonaban en su mente como un eco lejano. «El tesoro te será revelado a la medianoche». No sabía si había soñado, si había sido una visión o un milagro, pero algo en su interior le decía que debía confiar. Se arrodilló junto a la fogata apagada, juntó las manos y oró con voz serena. «Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si esto es parte de tu plan, guíame. Protégeme a mí y a Bruno. Que todo sea para tu gloria». Bruno, echado a su lado, levantó la cabeza y soltó un ladrido corto, como si también confiara en lo que vendría. Nayib sonrió, le rascó el cuello y se puso en pie. «Vamos, amigo. Hoy trabajamos con más fuerza que nunca». Caminaron hacia la finca de don Pedro. El aire estaba seco, pero una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Nayib llegó antes que los demás jornaleros, tomó la azada y comenzó a abrir surcos en la tierra endurecida. Los otros hombres lo saludaron con un gesto, ya lo consideraban uno de los suyos. Pedro, desde la cerca, lo observaba con aprobación. «Ese muchacho tiene algo especial», murmuró para sí. «No sé qué, pero lo tiene». Nayib trabajó sin pausa. Cavó, sembró, cargó sacos de semilla. El sol subió alto, quemando la piel, pero él no se quejaba. En su mente, las palabras del espíritu se mezclaban con las de su padre. «Si conservas la fe, nunca lo habrás perdido todo». Cada golpe de azada era una oración silenciosa. Al mediodía, los jornaleros se sentaron bajo un árbol a comer. Nayib compartió su tortilla con Bruno, que devoraba con apetito. Uno de los hombres, un tal Juan, de barba gris y risa fácil, le preguntó: «Nayib, ¿es cierto que vives en la casa del terreno maldito?». Los demás se callaron, curiosos. Nayib asintió con calma. «Sí, Juan, allí dormimos Bruno y yo». Un murmullo recorrió el grupo. «¿Y no tienes miedo?», preguntó otro. «Dicen que el espíritu echa a quien se acerca». Nayib sonrió. «No busco nada que no me pertenezca. Solo un techo. Si hay un espíritu, que haga lo que deba. Yo confío en Dios». Juan lo miró con respeto. «Eres valiente, muchacho. O muy loco». «Ni una cosa ni la otra», respondió Nayib. «Solo soy un hombre con fe». La tarde pasó rápido. Cuando el sol comenzó a bajar, Pedro se acercó a Nayib. «Has trabajado bien, hijo. Toma, esto es tuyo», dijo, dándole unas monedas y un saco con maíz y frijoles. «Para ti y para ese perro que no te suelta». Nayib agradeció con una inclinación. «Que Dios se lo pague, don Pedro». Regresó a la casa abandonada con el corazón lleno.
Encendió la fogata, cocinó un poco de maíz y compartió con Bruno. La noche cayó lenta, envolviendo la casa en un manto de estrellas. Najib oró como siempre, pero esta vez añadió: «Señor, si el espíritu vuelve, que sea tu voluntad la que hable. Dame valor para aceptar lo que venga». Se recostó en el suelo con Bruno echado junto a la puerta, vigilante. El sueño lo venció, pero fue ligero, inquieto. Pasada la medianoche, un gruñido bajo lo despertó. Bruno no ladraba, solo gruñía, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en el centro de la habitación. Najib se incorporó, con el corazón acelerado. El aire se volvió pesado, frío. Una brisa sin origen recorrió la estancia. La fogata, que aún tenía brasas, se apagó de golpe. En la penumbra, el espíritu apareció de nuevo, más claro que la noche anterior. Su figura alta flotaba, envuelta en una luz tenue. «Buen perro», dijo con voz profunda mirando a Bruno. «Ven aquí, escarba». El perro, sin miedo, se acercó al punto que el espíritu señalaba. Comenzó a cavar con las patas delanteras, frenético, como si supiera exactamente qué hacer. Najib, atónito, se puso de pie. «¿Qué haces, Bruno?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras: «A la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó un palo y comenzó a cavar junto a su perro. La tierra estaba dura, pero cedía. De pronto, el palo golpeó algo sólido. Najib apartó la tierra con las manos y vio un cofre antiguo, cubierto de polvo y óxido, con un candado roto por el tiempo. Con una piedra golpeó el candado hasta romperlo. Al abrir el cofre, una luz dorada iluminó la habitación. Monedas de oro, joyas antiguas, brillaban como si guardaran siglos de historia. Najib se quedó sin aliento. En ese instante, el espíritu apareció por última vez, con el rostro sereno. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz calma. «Ahora puedo irme en paz. Este terreno, esta casa, este tesoro son tuyos. Gózalos con humildad. Pero recuerda, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». La figura se desvaneció en una neblina suave. El frío desapareció, la paz llenó el lugar. Najib cayó de rodillas ante el cofre, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por este milagro». Bruno movió la cola, lamió su mano. Najib lo abrazó. «Tú lo encontraste, amigo, tú y tu instinto». Esa noche no durmió. Cubrió el cofre con una manta. Lo escondió en un rincón y oró hasta el alba. El tesoro era una bendición, pero también una responsabilidad. Recordó las palabras del espíritu: «Ten cuidado con los envidiosos». Decidió mantenerlo en secreto. Al amanecer salió al campo con Bruno. Trabajó como siempre, pero con una nueva determinación. Guardaría el tesoro, lo usaría con sabiduría. Compraría semillas, herramientas, quizá unas vacas, pero no cambiaría su corazón. Seguiría siendo el mismo Najib, humilde, trabajador, fiel. Los días siguientes fueron de trabajo y planificación. Najib compró en el pueblo lo necesario: una azada nueva, sacos de semilla, un poco de cal para reparar la casa. Los jornaleros notaron que llegaba con más energía, pero no preguntaron. Pedro, al verlo, sonrió. «Algo bueno te pasa, muchacho, se te nota en la cara». Najib solo respondió: «Dios es bueno. Don Pedro, siempre». Poco a poco, la casa abandonada comenzó a cambiar. Najib limpió el patio, tapó las grietas, reforzó el techo. Plantó un huerto pequeño junto a la puerta. Bruno corría entre las plantas, como en los viejos tiempos. La tierra, antes temida, empezaba a florecer. Pero Najib sabía que la prosperidad atrae miradas. Y en la aldea alguien ya había comenzado a observar. Los días se sucedieron con una rutina que, por primera vez en mucho tiempo, sabía a esperanza. Najib se levantaba antes del canto del gallo,
Encendía la fogata para calentar un poco de agua y compartía con Bruno un mendrugo de pan duro remojado en leche de cabra que había comprado con sus primeras monedas ganadas. Luego, con la asada al hombro y el perro trotando a su lado, bajaba a la finca de don Pedro. Allí trabajaba hasta que el sol se ponía, sin prisa ni pausa, pero con una sonrisa que ya no necesitaba esconder. Los jornaleros notaban el cambio. El Nayib, que llegó con los ojos apagados y la ropa quemada, ahora silbaba mientras cavaba, y su perro parecía más lustroso, con el pelaje dorado recuperando su brillo. Nadie preguntaba demasiado. En el campo, los hombres respetan el silencio de quien trabaja con dignidad. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz hacia el granero, Pedro se acercó y le puso una mano en el hombro. Nayib, muchacho, llevas casi un mes conmigo y no has faltado ni un día. Te has ganado algo más que el jornal. A partir de mañana te doy un pedazo de tierra al fondo de la finca. Puedes sembrar lo que quieras, la mitad para ti, la otra mitad para mí. Es justo. Nayib se quedó sin palabras. Bajó la mirada, emocionado. Don Pedro, no sé cómo agradecerle. Que Dios le multiplique todo lo bueno. Pedro soltó una carcajada bonachona. Guárdate las gracias para cuando coseches, hijo, y lleva a ese perro tuyo. Parece que entiende más que algunos hombres. Esa noche, Nayib regresó a la casa con el corazón latiéndole fuerte. Encendió la fogata más grande de lo habitual, asó unas mazorcas que Pedro le había regalado y se sentó en el umbral con Bruno echado a sus pies. «Escucha, amigo», le dijo al perro rascándole detrás de las orejas. «Don Pedro nos da tierra. Tierra de verdad. Vamos a sembrar maíz, frijoles, quizás hasta un árbol de limón. Y todo lo haremos con nuestras propias manos». Bruno movió la cola con tanta fuerza que levantó una nube de polvo. Nayib rió, algo que no había hecho desde antes de la muerte de su padre. Pero la prudencia no lo abandonaba. El cofre seguía escondido bajo el suelo, cubierto por una losa que él mismo había colocado. Cada noche, antes de dormir, rezaba una oración especial. «Señor, no permitas que la riqueza me cambie el corazón. Que este oro sea herramienta para el bien, no cadena para el alma». Y así, poco a poco, la vieja casa abandonada dejó de serlo. Nayib compró cal y con ella blanqueó las paredes. Reforzó el techo con paja nueva que trajo de la finca. Plantó un cercado de cañas alrededor del patio y en el centro clavó una cruz de madera que él mismo talló. Bruno, por su parte, patrullaba el terreno como si siempre hubiera sido suyo, marcando cada esquina con su olor y ahuyentando a los zorros que rondaban al anochecer. Una mañana, mientras Nayib cargaba sacos de semilla hacia su nuevo pedazo de tierra, pasó por el mercado del pueblo. Los vendedores lo saludaban con familiaridad. Ya no era el forastero quemado por el fuego, sino el joven de don Pedro. Una anciana le regaló un manojo de hierbas medicinales. «Para tu perro», dijo con una sonrisa desdentada. «Se ve que te quiere mucho». Nayib aceptó el regalo con gratitud y al doblar la esquina oyó una conversación que le heló la sangre. «Dicen que el muchacho encontró algo en esa casa maldita», susurró un hombre de voz ronca a otro, oculto tras un puesto de frutas. «No puede ser casualidad», respondió el segundo. «Llegó sin nada y ahora tiene tierra, herramientas, comida. Alguien vio luz extraña en la casa hace noches. Pues si hay tesoro, no es justo que se lo quede un desconocido», masculló el primero. «Edgar ya está preguntando». Nayib se detuvo un instante, oculto tras un carro de melones. El nombre Edgar le sonó como un mal presagio. Había oído hablar de él, un hombre astuto, de mirada esquiva, que prestaba dinero a intereses abusivos y siempre salía ganando en los tratos. Se decía que no le gustaba ver prosperar a nadie que no fuera él mismo. Apretó el saco contra el pecho y siguió caminando, pero con el oído atento. Al llegar a la finca buscó a Juan, el jornalero de barba gris. «Juan, ¿quién es Edgar?», preguntó en voz baja mientras descargaban los sacos. Juan soltó un bufido.
Un lobo con piel de oveja, eso es, vive al otro lado del río. Si huele dinero, aparece. Ten cuidado, Nayib. Ese hombre no perdona que alguien tenga más que él. Nayib asintió en silencio. Esa noche, al volver a casa, revisó el escondite del cofre. Estaba intacto. Cubrió la losa con una esterilla y colocó encima un banco de madera. Luego se arrodilló y oró con más fervor que nunca. Señor, protégeme de la envidia ajena, que nadie sufra por lo que tú me diste. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Nayib sembró su pedazo de tierra, maíz, frijoles, calabazas. Regaba al amanecer y al atardecer, cantando bajito para que las plantas crecieran alegres. Bruno dormía a la sombra de las matas, vigilando. Pero la sombra de Edgar se acercaba. Una tarde, mientras Nayib cargaba agua del pozo, vio a un hombre fornido observándolo desde la linde del terreno. No dijo nada, solo miró la casa, el huerto, el cercado nuevo. Luego se marchó sin saludar. Esa misma noche, Nayib despertó sobresaltado. Bruno gruñía junto a la puerta, con el pelo erizado. Afuera se oían pasos sigilosos. Nayib tomó el bastón y salió con cuidado. La luna iluminaba el patio. No había nadie. Solo huellas frescas en la tierra, alrededor del cercado. «Nos vigilan, Bruno», susurró acariciando al perro. «Pero no nos vencerán». A la mañana siguiente fue a ver a don Pedro. «Don Pedro, alguien ronda mi casa por las noches. Creo que es gente de Edgar». Pedro frunció el ceño. «Te lo advertí, hijo. Edgar no actúa solo. Tiene secuaces. Quédate alerta. Si necesitas ayuda, avísame». Nayib asintió, pero en su interior decidió otra cosa. No quería involucrar a nadie más. Aquel tesoro era una bendición, pero también una prueba. Y él la enfrentaría con la misma fe que lo había sostenido hasta allí. Los días siguientes fueron de tensión contenida. Nayib trabajaba de sol a sol, pero al caer la tarde reforzaba el cercado, colocaba trampas de lazos para conejos, que también servirían para intrusos, y enseñaba a Bruno una nueva orden: vigila. El perro aprendió rápido. Ahora, al menor ruido, se ponía en alerta. Una noche, mientras oraba frente a la cruz del patio, Nayib sintió una paz profunda. Miró al cielo estrellado y dijo en voz alta: «Padre, si esto es otra prueba, dame fuerzas. No dejaré que la codicia ajena manche lo que tú me diste». Bruno, a su lado, ladró una sola vez, firme y claro. Nayib sonrió. Sabía que no estaba solo. Y en la aldea Edgar reunía a sus hombres. La envidia ya había prendido en su corazón como el fuego que destruyó la finca de Nayib. Pronto actuaría. La luna llena bañaba los campos en plata fría cuando Edgar reunió a sus 2 secuaces en una choza apartada, al otro lado del río. El aire olía a humedad y a humo de leña. Los 3 hombres se sentaban alrededor de una mesa coja, iluminados por una lámpara de aceite que parpadeaba nerviosa. Edgar, de ojos pequeños y astutos, golpeó la mesa con el puño. «El tesoro es nuestro por derecho», gruñó. «Ese muchacho llegó con las manos vacías y ahora tiene tierra, casa, herramientas y un perro que parece demonio. No es casualidad. El espíritu lo eligió a él, pero yo no creo en espíritus. Creo en oro». Uno de los secuaces, un hombre corpulento llamado Tomás, se rascó la barba mal crecida. «¿Y si el espíritu nos echa como a los demás?». Edgar soltó una risa seca. «Los espíritus no comen, ni beben, ni tienen deudas. Nosotros sí. Y yo tengo un plan. Mañana es sábado. La aldea descansa, don Pedro no vigila y el muchacho estará solo. Lo atraparemos, lo ataremos y le haremos decir dónde escondió el cofre. Si no habla», hizo un gesto con el cuchillo que llevaba al cinto. «Lo convenceremos». El otro secuaz, más delgado y de mirada esquiva, asintió. «Traeremos sogas, capuchas y el carro pequeño. Nadie nos verá». Edgar sonrió con frialdad. «Exacto.
Y cuando tengamos el oro, nos iremos lejos. Ese Nayib aprenderá que la suerte no dura para los tontos que confían en Dios. Los tres rieron bajito, como hienas planeando la caza. Apagaron la lámpara y se dispersaron en la noche. Mientras tanto, en la casa que ya no parecía abandonada, Nayib terminaba su oración nocturna. Había reforzado la puerta con una tranca nueva, colocado piedras en los rincones para tropezar a los intrusos y enseñado a Bruno una orden más: guarda. El perro, echado junto a la entrada, tenía los oídos levantados y la mirada fija en la oscuridad. Nayib se acercó, le acarició la cabeza. «Mañana es sábado, amigo. Descansaremos un poco, pero no bajaremos la guardia. Si alguien viene, tú me avisas». Bruno lamió su mano y se acomodó, vigilante. Nayib se recostó en su camastro de paja, con el crucifijo de madera colgado en la pared. Antes de dormir, rezó una oración especial. «Señor, si la envidia viene a mi puerta, dame sabiduría para no odiar. Protégeme, pero sobre todo protege a los que aún no saben que tú eres más grande que cualquier tesoro». El sueño lo venció, profundo y reparador. El sábado amaneció tibio y tranquilo. Nayib se levantó temprano, como siempre, y salió al patio con una taza de agua caliente. Bruno correteaba entre las matas de frijol, persiguiendo mariposas. El huerto crecía verde y prometedor. Las primeras mazorcas asomaban tímidas entre las hojas. Nayib sonrió al verlo. «Pronto tendremos nuestra propia cosecha, Bruno, y ayudaremos a don Pedro con la suya». Pasó la mañana arreglando el cercado, afilando la azada, limpiando el pozo. Al mediodía, se sentó bajo el árbol que había plantado, un limonero pequeño que ya daba brotes, y compartió con Bruno un pedazo de queso y pan. El perro comía despacio, pero sus orejas no dejaban de moverse, atentas al menor ruido. Por la tarde, Nayib decidió descansar. Se recostó a la sombra, con la cabeza apoyada en el lomo de Bruno, y cerró los ojos. El sol calentaba suave. El viento traía olor a tierra fértil. Por un momento, todo parecía en paz. Pero la paz no duró. Cerca del atardecer, tres figuras se acercaron sigilosas por el camino. Vestían ropas oscuras, capuchas bajas y llevaban sogas enrolladas al cinto. Edgar iba delante, con una sonrisa torcida. Se detuvieron detrás de un matorral, observando. «Ahí está», susurró Edgar. «Solo, como planeamos. El perro no se ve. Vamos». Avanzaron con cuidado, pisando donde la tierra era más blanda para no hacer ruido. Llegaron al patio. Nayib, aún recostado, abrió los ojos al oír un crujido. Se incorporó de golpe. «¿Quién anda ahí?», gritó poniéndose en pie. Edgar salió de las sombras, con falsa cortesía. «Buen día, joven. He oído hablar de tus logros. Admiro tu trabajo. ¿Cómo lo lograste tan rápido?». Nayib lo miró con calma, pero sus sentidos estaban alerta. «Con trabajo y fe, señor. Nada más». Edgar dio un paso más. Sus secuaces se colocaron a los lados. «No seas modesto. Todos saben que encontraste algo en esta casa. Un tesoro, ¿verdad? Comparte con quien lo merece». Nayib retrocedió un paso. «No tengo nada que compartir. Lo que Dios me dio, lo gané con sudor». La sonrisa de Edgar se volvió amenaza. «No seas necio. Dinos dónde está el cofre. O lo buscaremos nosotros». En ese instante, los secuaces se abalanzaron. Nayib forcejeó, pero eran tres. Lo empujaron al suelo, le ataron las manos con sogas. Edgar se agachó junto a él. «Última oportunidad. ¿Dónde lo escondiste?». Nayib, con la mejilla contra la tierra, respondió con voz firme. «No hay cofre que darte, solo fe». Edgar levantó el puño, furioso. Pero antes de que pudiera golpear, un rugido feroz cortó el aire. Bruno salió disparado desde los potreros, donde había estado explorando. Sus ojos brillaban como brasas, sus colmillos blancos y afilados. Se lanzó sobre el primer secuaz, derribándolo con un mordisco en el brazo. El hombre gritó de dolor. «El perro
«Es una bestia», chilló Tomás retrocediendo. Bruno no se detuvo. Giró como un rayo, mordió la pierna del segundo y lo hizo caer. Edgar, aterrorizado, intentó correr, pero Bruno lo alcanzó, derribándolo de un salto. El hombre rodó por el suelo con el perro encima, gruñendo a centímetros de su cara. Nayib, aún atado, gritó: «Bruno, basta, suelta». El perro obedeció al instante, pero se quedó entre su amo y los intrusos, con el pelo erizado y los dientes a la vista. Los tres hombres, heridos y asustados, se levantaron tambaleándose. «Esto no queda así», gritó Edgar cojeando hacia la oscuridad. Desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí sogas rotas y miedo. Nayib, con manos temblorosas, se liberó. Corrió hacia Bruno y lo abrazó con fuerza. «Gracias, Dios mío», susurró con lágrimas en los ojos. «Gracias por mi ángel guardián». Bruno lamió su rostro, moviendo la cola. Nayib lo miró a los ojos. «Tú salvaste el día, amigo. Otra vez». Esa noche reforzó la puerta. Colocó trampas nuevas y oró con más gratitud que nunca. Sabía que Edgar no se rendiría fácilmente, pero también sabía que Dios y Bruno estaban con él. La prueba no había terminado, pero la fe seguía intacta. El domingo amaneció con un cielo despejado y un silencio que parecía agradecer la paz recuperada. Nayib se levantó con el cuerpo magullado por el forcejeo de la víspera, pero el alma más firme que nunca. Las marcas de las sogas aún rodeaban sus muñecas, rojas y dolorosas, pero las miró como trofeos de una batalla ganada con la ayuda de Dios y de Bruno. El perro, por su parte, caminaba orgulloso, con la cabeza alta y el rabo en movimiento constante, como si supiera que había cumplido su misión. Nayib salió al patio y se arrodilló frente a la cruz de madera. El limonero a su lado ya tenía hojas nuevas que brillaban con el rocío. «Gracias, Señor», oró en voz alta, «por protegerme, por darme valor, por Bruno. No permitas que el odio entre en mi corazón. Ayúdame a perdonar a esos hombres, aunque no lo merezcan». Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Nayib le rascó detrás de las orejas. «Y a ti, amigo, gracias por ser mi escudo. Sin ti no estaría aquí». Pasó la mañana revisando el terreno. Las huellas de los intrusos eran claras, pisadas profundas alrededor del cercado, una soga rota junto al pozo, un cuchillo perdido en la prisa. Nayib recogió todo, lo guardó en un saco y lo enterró lejos, bajo una piedra grande. No quería recuerdos de violencia en su hogar. Decidió ir a ver a don Pedro, no para quejarse, sino para advertirle. Caminó con Bruno hasta la finca grande. Pedro estaba en el corral, contando vacas. «Don Pedro», saludó Nayib, quitándose el sombrero. «Ayer vinieron 3 hombres, Edgar y 2 más. Intentaron robarme». Pedro dejó caer el conteo y lo miró con preocupación. «¿Estás bien? ¿Y el perro?» Bruno los ahuyentó. «Pero sé que volverán. No quiero problemas para usted». Pedro frunció el ceño. «Escucha, hijo, Edgar es un problema de todos. Si vuelve, no estará solo. Avisaré a los vecinos. Nadie toca a un jornalero mío sin respuesta». Nayib asintió, agradecido. «Se lo agradezco, pero prefiero resolverlo con calma. No quiero sangre». Pedro le puso una mano en el hombro. «Eres más hombre de lo que muchos creen. Quédate tranquilo. Si necesitas algo, aquí estoy». Regresó a casa con el corazón más ligero. Pasó la tarde reforzando el cercado con alambre que había comprado, colocando campanillas de lata en las entradas. Cualquier intruso haría ruido, y enseñando a Bruno una nueva orden: alerta. El perro aprendió en minutos. Ahora, al oír la palabra, se ponía en posición, con las orejas tiesas y la mirada fija. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Nayib seguía trabajando para don Pedro, pero al atardecer regresaba temprano para vigilar. Sembró más huerto, tomates, chiles, cilantro. El limonero crecía fuerte.
Compró 2 gallinas ponedoras y un gallo joven. Pronto tendría huevos propios. Bruno patrullaba el terreno como un centinela, olfateando cada rincón. Una mañana, mientras cargaba agua, vio a un niño del pueblo observándolo desde la linde. Era un muchacho flaco, de ojos grandes, que venía a vender leche. «Buenos días», saludó Nayib. «¿Quieres un poco de agua?» El niño asintió tímido. Nayib le dio una taza. Bruno se acercó, olfateó y movió la cola. El niño rió. «Tu perro es famoso», dijo. «Dicen que mordió a Edgar y lo hizo correr». Nayib sonrió. «Bruno solo protege lo suyo». El niño bajó la voz. «Edgar está furioso. Dice que volverá con más hombres. Pero la gente habla bien de ti. Dicen que eres bueno». Nayib le dio una moneda por la leche y otra de propina. «Gracias por avisar. Y dile a tu madre que sus huevos son los mejores». El niño se fue corriendo. Nayib miró a Bruno. «Nos vigilan, amigo, pero también nos cuidan». Esa noche, Nayib decidió actuar. No esperaría el siguiente ataque. Tomó una decisión valiente. Iría a ver a Edgar, no para pelear, sino para hablar. Recordaba las palabras de su padre. El hombre sabio gana al enemigo con la verdad, no con el puño. Al día siguiente, temprano, Ben caminó con Bruno hacia la choza de Edgar, al otro lado del río. El perro iba alerta, pero sin gruñir. Nayib llevaba solo su bastón y su fe. Llegó al lugar, una casa grande, pero descuidada, con gallinas flacas y un carro viejo. Edgar estaba en el patio, afilando un cuchillo. Al ver a Nayib, se puso en pie, sorprendido. «¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Vienes a devolver el golpe?» Nayib se detuvo a unos pasos, con Bruno a su lado. «No vengo a pelear, señor Edgar. Vengo a hablar». Edgar soltó una risa amarga. «¿Hablar? Después de que tu perro me mordió, ¿vienes a hablar?» «Su perro me salvó porque usted vino a robar», respondió Nayib con calma. «Yo no tengo odio, solo quiero paz». Edgar lo miró desconfiado. «¿Paz? Tú tienes el tesoro, yo lo quiero». Nayib negó con la cabeza. «No hay tesoro que darte. Lo que tengo, lo gané con trabajo. Si quieres oro, trabaja. Si quieres paz, deja de codiciar lo ajeno». Edgar apretó el cuchillo. Palabras bonitas, pero el mundo no funciona así. «Funciona como Dios quiere», dijo Nayib. «Y Él ve los corazones. El mío está limpio. ¿El suyo?» Edgar se quedó en silencio. Por primera vez, la mirada esquiva vaciló. Nayib continuó. «No volveré a defenderme con violencia, pero si viene otra vez, Bruno estará aquí. Y Dios también. Elija usted». Dio media vuelta y se marchó, con Bruno caminando a su lado. Edgar no lo detuvo. De regreso, Nayib sintió que había plantado una semilla. No sabía si germinaría, pero había hecho lo correcto. Esa noche oró con especial gratitud. «Señor, gracias por darme valor para hablar. Si Edgar cambia, bendícelo. Si no, protégeme». Los días siguientes fueron de calma. Edgar no apareció. Los rumores decían que estaba enfermo o que había perdido hombres. Nayib no preguntó. Siguió trabajando, sembrando, cuidando su hogar. Una tarde, don Pedro lo llamó. «Nayib, tu pedazo de tierra da frutos. Las mazorcas están listas. Mañana cosechamos juntos». Nayib sonrió. «Será un honor, don Pedro». La cosecha fue abundante. Nayib llenó sacos para Pedro y para sí. Con parte de lo ganado compró una vaca lechera. La finca crecía. La casa ya tenía puerta nueva, ventanas con postigos, un corral para las gallinas. Bruno cada noche patrullaba, pero ya no gruñía. La paz parecía haberse instalado. Sin embargo, Nayib sabía que las pruebas no terminan. La prosperidad trae nuevas tentaciones, orgullo, olvido, miedo a perder. Cada noche, ante la cruz, renovaba su promesa. «No cambiaré, Señor, seguiré siendo el mismo Nayib». Y Bruno, echado a sus pies, parecía decir: «Yo tampoco».
El tiempo corrió como el agua de un manantial que, al principio, apenas moja la tierra y luego la fecunda por completo. 2 años habían pasado desde la noche del cofre. Nayib ya tenía 25 primaveras, pero su rostro seguía guardando la misma humildad de cuando llegó con las manos vacías. La casa que todos llamaban maldita era ahora un hogar vivo. Paredes encaladas, techo firme de teja roja que él mismo había colocado, un corral amplio donde gallinas picoteaban y una vaca mansa rumiaba bajo la sombra del limonero que ya daba frutos jugosos. Cada amanecer, Nayib se arrodillaba frente a la cruz del patio y daba gracias. Después, con Bruno a su lado, ordeñaba la vaca, recogía huevos, regaba el huerto y bajaba a la finca de don Pedro. Allí ya no era jornalero, era socio. La mitad de lo que producía su antiguo pedazo de tierra seguía siendo para Pedro, pero la otra mitad le permitía vivir con dignidad y ayudar a otros. Los domingos, después de la misa en la pequeña iglesia del pueblo, Nayib repartía sacos de maíz y frijoles entre las viudas y los huérfanos. Nunca decía de dónde venía la abundancia, solo sonreía y respondía: «Es la bendición de Dios, y Él quiere que se comparta». Bruno lo acompañaba en cada reparto, con el rabo erguido y la mirada atenta. Los niños lo adoraban, le tiraban palos, le daban migajas, y el perro jugaba con la misma alegría que mostraba cuando protegía la finca. La leyenda del perro guardián del tesoro se había extendido, pero Nayib nunca la alimentaba. Prefería que hablaran de su trabajo, no de su oro. Una mañana de mercado, mientras vendía limones y huevos, una muchacha de ojos claros y trenza larga se acercó al puesto. Se llamaba Lucía, hija de un herrero viudo. Venía a comprar maíz para sus gallinas. «Buenos días, Nayib», dijo con voz suave. «Tus limones son los más dulces de la región». Nayib se quitó el sombrero, algo tímido. «Gracias, Lucía. La tierra es buena y el agua bendita. ¿Cuánto maíz necesitas?». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo que hizo que el corazón de Nayib latiera más rápido. Intercambiaron pocas palabras, pero suficientes para que Bruno, echado junto al puesto, moviera la cola con aprobación. Desde entonces, Lucía pasaba más a menudo. A veces traía pan recién horneado, otras, una jarra de leche. Nayib le regalaba tomates, cilantro, un limón para el té. Bruno siempre recibía su parte, un hueso, una caricia. Poco a poco, las visitas se convirtieron en paseos al atardecer, en charlas junto al pozo, en risas compartidas bajo el limonero. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que bordeaba la finca, Lucía preguntó: «¿Cómo lo hiciste, Nayib? Llegaste sin nada y ahora tienes todo esto. ¿Fue realmente un tesoro?». Nayib se detuvo, miró al horizonte donde el sol se hundía en tonos de fuego. «No fue el oro lo que me salvó, Lucía, fue la fe. El tesoro llegó después, como premio a no renunciar a ella. Pero si mañana lo pierdo todo otra vez, seguiré teniendo lo importante: a Dios, a Bruno, y ahora, quizá, a ti». Lucía bajó la mirada, sonrojada. Bruno, entre los dos, soltó un ladrido corto, como diciendo: «¿Ya era hora?». Los meses siguientes fueron de noviazgo discreto. Nayib pidió permiso al padre de Lucía, un hombre serio pero justo. El herrero lo observó largo rato. «Mi hija habla de ti como si fuera santo. Yo solo veo a un hombre que trabaja y no presume. Si la haces feliz y la respetas, tienes mi bendición». Nayib asintió con gratitud. «Se lo prometo, señor, con la ayuda de Dios». La boda se celebró un domingo de primavera, en la misma iglesia donde Nayib repartía comida. Fue sencilla: flores silvestres, un vestido blanco cosido por las vecinas, un banquete de maíz, frijoles y pollo asado. Bruno llevaba un lazo rojo al cuello y se sentó junto a los novios, como padrino de honor. Don Pedro ofició de padrino. Lloró más que nadie cuando Nayib y Lucía se dieron el sí. La casa se llenó de vida nueva. Lucía trajo su risa, sus ollas, su olor a pan recién hecho. Nayib construyó una habitación más,
plantó rosales junto a la puerta. Bruno, ya con canas en el hocico, dormía frente al fogón, vigilando que ningún ratón se acercara a la despensa. La finca creció. Nayib compró más tierra colindante. Con el oro, sí, pero administrado con cabeza. Contrató jornaleros honestos, les pagó justo, les dio comida y techo. Construyó un granero, un corral para vacas, un pozo más profundo. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los vecinos venían a pedir consejo. Nayib siempre respondía: trabajen con amor, oren con fe, compartan con generosidad. Lo demás viene solo. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que no cambiaste. Tienes oro, tierras, respeto, y sigues arrodillándote frente a esa cruz todas las mañanas. Nayib sonrió, tomó su mano. Porque sé de dónde viene todo. Y sé a quién se lo debo. Bruno, echado a sus pies, soltó un suspiro satisfecho. Pero la prosperidad, como la tormenta, nunca avisa. Una tarde, un jornalero llegó corriendo. «Nayib, don Pedro está mal. Vengan rápido». Nayib y Lucía corrieron a la finca grande. Pedro yacía en su cama, pálido, con la respiración entrecortada. Un médico del pueblo lo había visto. Fiebre alta, tos profunda. «Agua», susurró el anciano. Nayib le dio de beber, le tomó la mano. «Don Pedro, estoy aquí. Vamos a cuidarlo». Pedro abrió los ojos, apenas. «Hijo, gracias por todo. Tú eres el hijo que nunca tuve». Nayib sintió un nudo en la garganta. Lucía rezó a su lado. Bruno se echó junto a la cama, con la cabeza apoyada en la manta. Los días siguientes fueron de vigilia. Nayib administraba la finca de Pedro, cuidaba al enfermo, llevaba medicinas. La fiebre subía y bajaba. Una noche Pedro llamó a Nayib. «Escucha, si no salgo de esta, la finca es tuya. Todo. Tú la harás crecer mejor que yo». «No hable así, don Pedro. Usted se va a poner bien». Pero el anciano sonrió débil. «Dios decide, hijo. Solo prométeme que seguirás siendo el mismo». Nayib apretó su mano. «Se lo prometo». La crisis pasó. Pedro sanó lentamente. Cuando pudo levantarse, abrazó a Nayib frente a todos los jornaleros. «Eres un regalo del cielo, muchacho». La vida continuó. La finca de Nayib se convirtió en ejemplo. Los domingos, después de misa, las familias venían a compartir. Nayib enseñaba a los niños a sembrar, a las mujeres a hacer conservas, a los hombres a leer la Biblia. Bruno, ya mayor, se dejaba querer por todos, pero nunca abandonaba su puesto junto a la puerta. Una tarde, Nayib recibió una carta. Venía de lejos, de la región donde había perdido todo. Un viejo vecino escribía: «Tu antigua finca está en venta, la tierra se recuperó. Si quieres volver, es tuya». Nayib leyó en voz alta. Lucía lo miró. «¿Qué harás?». Nayib guardó silencio. Luego, con Bruno a su lado, salió al patio. Miró la cruz, el limonero, la casa llena de vida. «No», dijo al fin, «aquí está nuestro hogar, pero iremos a visitar la tumba de mi padre, y llevaremos semillas para quien las necesite». Lucía sonrió. Bruno ladró una vez, como aprobando. La prueba de la prosperidad había llegado, y Nayib la había superado. Pero aún quedaba una última visita al pasado. El viaje de regreso comenzó en una mañana fresca de otoño, cuando las hojas de los limoneros se teñían de oro y el aire traía olor a tierra húmeda. Nayib, Lucía y Bruno subieron al carro nuevo, tirado por 2 mulas fuertes que él mismo había criado, cargado con sacos de maíz, frijoles, herramientas y un pequeño altar portátil que Nayib había tallado para la ocasión. No iban solos. 2 jornaleros de confianza, Juan y su hijo mayor, los acompañaban para ayudar en el camino y en lo que fuera menester. «Vamos a cerrar un capítulo», dijo Nayib a Lucía mientras arreaba las mulas, «y a abrir otro, con la bendición de mi padre».
Lucía, con un mantón sobre los hombros y el vientre apenas abultado por el hijo que esperaba, asintió sonriendo. «Tu padre estará orgulloso, donde quiera que esté». Bruno, ya con el hocico gris y los pasos más lentos, se acomodó entre ellos en el pescante. Aunque la edad le pesaba, sus ojos seguían brillantes y su instinto intacto. De vez en cuando levantaba la cabeza, olfateaba el viento y soltaba un suspiro, como recordando caminos antiguos. El trayecto duró 3 días. Durmieron bajo las estrellas, compartieron fogatas con pastores, rezaron el rosario al atardecer. Nayib contaba historias de su infancia, cómo don Mateo le enseñaba a arar derecho, cómo Bruno perseguía liebres siendo cachorro, cómo la fe los sostenía cuando no había pan. Lucía escuchaba embelesada. Los jornaleros reían con las anécdotas del perro. Al 4.º día el paisaje cambió. Los cerros se volvieron familiares. El río que cruzaron era el mismo que regaba la antigua finca. Nayib sintió un nudo en la garganta. Bruno se puso en pie, con las orejas tiesas, y ladró una sola vez, como saludando. Llegaron al atardecer. La finca estaba en venta, sí, pero no abandonada del todo. Un matrimonio joven la cuidaba. Habían plantado maíz, reparado la cerca, levantado una choza nueva. Al ver el carro, salieron a recibirlos con cautela. «Nayib», preguntó el hombre reconociendo el rostro. «¿Eres tú? Pensábamos que nunca volverías». Nayib bajó del carro y abrazó al hombre, que se llamaba Mateo en honor a su padre. «Vine a ver la tumba», dijo con voz serena, «y a traer semillas». La mujer, con un niño en brazos, sonrió. «Tu padre está bajo el árbol grande. Lo cuidamos como pudimos». Nayib caminó hacia el lugar. El árbol, aunque chamuscado en un lado, había reverdecido. La tumba era una cruz de piedra sencilla, rodeada de flores silvestres. Nayib se arrodilló. Lucía se puso a su lado. Bruno se echó junto a la cruz, con la cabeza apoyada en las patas. «Padre», susurró Nayib, «aquí estoy. Traje a mi esposa, a mi hijo que viene en camino, a Bruno. Todo lo que soy te lo debo a ti y a Dios. Perdí esta tierra, pero gané otra. Perdí una casa, pero construí un hogar. Tu lección nunca se apagó». Sacó una pala del carro y, con ayuda de Juan, cavó con cuidado junto a la tumba. Desenterró una cajita de madera que él mismo había enterrado el día del entierro. Dentro, una medalla de San Mateo y una carta arrugada. La abrió y leyó en voz alta las últimas palabras de don Mateo, escritas con mano temblorosa. «Hijo, si lees esto es porque Dios te trajo de vuelta. No llores por lo perdido. Siembra en lo nuevo. Que tu fe sea la semilla y tu amor, el agua. Te bendigo». Lucía lloró en silencio. Bruno lamió la mano de Nayib. Luego, con reverencia, volvieron a enterrar la cajita, pero esta vez añadieron una cruz nueva, tallada por Nayib, con las palabras: «Don Mateo, Padre en la tierra, guía en el cielo». Esa noche acamparon en la finca. Nayib regaló al matrimonio joven la mitad de las semillas y herramientas. «Para que esta tierra siga dando», dijo, «y para que recuerden a mi padre». Al día siguiente, antes de partir, Nayib plantó un limonero pequeño junto a la tumba. «Crecerá como crecí yo», dijo, «con raíces fuertes y frutos para todos». El viaje de regreso fue más ligero. Lucía cantaba nanas al niño que llevaba dentro. Bruno dormía tranquilo. Al llegar a casa, la finca los recibió con campos verdes, gallinas cloqueando, vacas mugiendo. Los jornaleros habían cuidado todo en su ausencia. Una semana después, don Pedro organizó una fiesta. Era el cumpleaños de Nayib, 25 años. La casa se llenó de vecinos, música de guitarra, olor a tamales y mole. Lucía, con su vientre ya visible, bailó con Nayib bajo el limonero. Bruno, agotado pero feliz, se dejó acariciar por los niños. En medio de la fiesta, Nayib subió a una mesa y alzó la voz. «Amigos, hace años llegué aquí con nada. Hoy tengo todo: familia, hogar, trabajo,
Pero nada es mío, todo es de Dios. Él me quitó para darme, me probó para fortalecerme. Si alguno está en prueba, que no desesperen. La fe mueve montañas y abre cofres, risas, aplausos. Bruno ladró una vez, como sellando las palabras. Esa noche, ya solos, Nayib y Lucía se sentaron en el patio. Bruno dormía frente a la puerta. ¿Sabes qué falta?, preguntó Lucía. ¿Qué? Un nombre para nuestro hijo. Nayib miró la cruz, el limonero, el cielo estrellado. Mateo, dijo, como mi padre, y como el apóstol que dejó todo por seguir a Jesús. Lucía sonrió. Mateo será. Los meses pasaron, la finca prosperó más, nuevos corrales, un molino de viento para el pozo, una escuela pequeña donde Nayib enseñaba a leer a los hijos de los jornaleros. Bruno, cada vez más lento, seguía patrullando, pero ahora con ayuda de un cachorro que Nayib había adoptado. Lo llamó Guardián, en honor al viejo. Una tarde, mientras Nayib cargaba sacos, sintió un dolor en el pecho. No era físico, era nostalgia. Fue a la tumba de don Mateo, la había trasladado a su finca, bajo un árbol nuevo, y se arrodilló. «Padre, todo está bien, pero te echo de menos». Bruno se acercó, viejo y tembloroso, y apoyó la cabeza en su rodilla. Nayib lo abrazó. «Tú también te vas haciendo mayor, amigo». Esa noche, Bruno no comió. Se echó junto al fogón, mirando a Nayib con ojos serenos. Lucía, preocupada, le llevó agua, pero el perro solo lamió su mano. Al amanecer, Bruno no se levantó. Nayib lo encontró inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas, como si durmiera. Lo acarició, lloró en silencio. Lucía rezó a su lado. «Lo enterraremos junto a tu padre», dijo ella. Cavaron la tumba bajo el árbol, al lado de don Mateo. Nayib colocó la manta favorita de Bruno, su hueso preferido, y una placa. Bruno, fiel hasta el final. Los vecinos vinieron al entierro. Nadie habló mucho. Todos sabían lo que el perro había significado. Cuando bajaron el cuerpo, el cachorro guardián aulló una vez, como despidiéndose. Esa noche, Nayib no durmió. Salió al patio, miró la cruz, el limonero, las tumbas. Oró largo rato. «Gracias, Señor, por mi padre, por Bruno, por todo. Llévame cuando quieras, pero déjame terminar lo que empezamos». Lucía lo abrazó desde atrás. «Ellos están contigo, siempre». Los días siguientes fueron de duelo silencioso. Guardián patrullaba. Pero la casa parecía más grande sin Bruno. Nayib trabajaba más, para no pensar. Pero una noche, mientras oraba, oyó un ladrido lejano. Salió al patio. Nada, solo el viento. Sonrió. «Estás aquí, amigo». La vida continuó. Mateo nació sano y fuerte, con los ojos de Lucía y la sonrisa de Nayib. La finca creció. Los jornaleros prosperaron. Nayib nunca olvidó compartir. Construyó una capilla pequeña, un comedor para los pobres, una escuela que ya tenía maestro. Y en las noches tranquilas, los vecinos juraban oír un ladrido protector entre los árboles. Nayib sonreía. Sabía que Bruno seguía cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo. Los años se deslizaron como el agua clara de un arroyo que nunca se detiene, pero que deja huella en la tierra que riega. Nayib cruzó los 40 con el pelo salpicado de gris y las manos más curtidas que nunca, aunque su sonrisa seguía siendo la del joven que llegó con un perro y una fe inquebrantable. La finca, ahora conocida en toda la región como La Bendición, se extendía generosa. Campos de maíz que ondulaban al viento, huertos de frutales, corrales llenos de vacas lecheras, un molino que giraba día y noche, y una escuela donde los niños aprendían letras y valores bajo la sombra de un limonero centenario, descendiente directo del que Nayib plantó junto a la tumba de su padre. Lucía, con el rostro sereno de quien ha vivido en paz, dirigía la casa con mano firme y corazón abierto. Mateo, su hijo mayor, ya era un mozo de 17 años, alto y fuerte, con la misma mirada noble de su abuelo. Le seguían 3 hermanos más:
Ana, la mayorcita, que cantaba como los pájaros al amanecer, Diego, travieso y curioso, y la pequeña Clara, que dormía abrazada al cachorro guardián, nieto del original, ahora viejo pero aún vigilante. Cada domingo, después de la misa en la capilla que Nayib había levantado con sus propias manos, la familia se reunía bajo el gran árbol donde descansaban don Mateo y Bruno. Allí, Nayib contaba la historia una y otra vez. La pérdida, el fuego, el tesoro, el perro fiel, la fe que nunca falló. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Los jornaleros, sentados en el suelo, asentían en silencio. Era más que un relato. Era su evangelio vivo. Una mañana de primavera, Nayib despertó antes del alba. Salió al patio con una manta sobre los hombros y se arrodilló frente a la cruz. El limonero estaba cargado de frutos. El aire olía a jazmín y a pan recién horneado. Oró como siempre, pero esta vez su voz tembló un poco más. Señor, gracias por cada día, por cada semilla que germinó, por cada alma que tocaste a través de nosotros. Mi padre me enseñó a confiar. Bruno me enseñó a proteger. Lucía me enseñó a amar.